Este es el Samsung QD OLED S90D, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, es un modelo del 2024. Te voy a decir los pros y contras que tiene este modelo. Voy a empezar por los contras. Y es que realmente la única desventaja que tiene este modelo y que tienen todos los televisores con tecnología OLED es que tienen el riesgo de sufrir de lo que se conoce como retención de imagen, que eso pueda llevar a quemado de píxeles, lo que indicaría que la pantalla prácticamente quedaría en algunas ocasiones con algunas manchas provocadas por logos u otro tipo de imágenes estáticas que permanecen en pantalla durante muchas horas seguidas. Ese efecto actualmente es muy poco común que pueda llegar a suceder en los televisores con tecnología OLED. Mucho menos común en uno con tecnología QD OLED, porque se ha demostrado actualmente que este tipo de Smart TVs QD OLED tienden a ser menos propensos a la retención de imagen. Aún así, muchas personas le siguen temiendo a este tipo de televisores, especialmente gamers que se la pasan demasiadas horas al día jugando el mismo videojuego, en donde el mismo logo en pantalla, por ejemplo, del marcador, la barra de salud, entre otros logos, siempre va a permanecer, y pues eso sí que podría llevar con el paso de los años a la retención de imagen y posible quemado de píxeles. Entonces, como tal, ese sería el único contra de este Smart TV y en general de todos los televisores con tecnología OLED. El otro contra, o más o menos contra, tiene que ver con el sistema operativo. No porque sea malo, no porque sea un sistema operativo inseguro. Por cierto, si no lo sabías, el sistema operativo es conocido como Tizen, que es propio de la marca Samsung. El problema tiene que ver con las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones disponibles. Muchas de las más populares están disponibles, también otras que no son tan populares están disponibles, pero si quisieras instalar aplicaciones que no son oficiales o que la legalidad está un poco comprometida, pues simplemente no lo podrías hacer. Como por ejemplo la aplicación Magis, Octopus, entre otras, pues simplemente, por lo menos hasta ahora, no es posible, y creo que no será posible, creo que nunca va a ser posible instalar este tipo de aplicaciones directamente en este sistema operativo. En ese caso te tocaría usar una TV Box, un Chromecast, entre otros dispositivos con Android TV o Google TV. Entonces sí, esos serían los únicos contras o medianos puntos negativos de este modelo, ya diciéndote pues que lo que tiene que ver con el sistema operativo para algunos es un contra, para otros es irrelevante. Para mí, por ejemplo, es irrelevante. De hecho, muchas personas quieren este sistema operativo, les gusta mucho la interfaz, más en comparación, por ejemplo, a Google TV. Y en cuanto a los pros, este modelo destaca porque tiene muchísimos puntos a favor. Uno de ellos es que, a pesar de que tiene tecnología OLED, su cantidad de brillo es relativamente alta. A muchas personas ese aspecto les interesa demasiado, sea cual sea la tecnología del televisor que vayan a comprar. Otro pro es que la tecnología Quantum Dots, que es la tecnología de color que este modelo posee, le ayuda a que los colores luzcan más vivos, que se realicen más, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El procesador de este modelo con inteligencia artificial es muy bueno, hace un muy buen escalado de imagen, aunque siempre me gusta recalcar que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. Otro punto a favor que tiene este modelo es que, a pesar de que no tiene una pantalla totalmente antirreflejos como si la tiene por ejemplo el S95D, que sería el hermano mayor de este S90D, que tiene una pantalla mate, a pesar de que no cuenta con una pantalla mate, tiene una capa que le ayuda a reflejar de una forma más que decente lo que tengas, a no reflejar, perdón, le ayuda a no reflejar. Le ayuda a un mejor manejo de reflejos en comparación a otro tipo de televisores, como por ejemplo estos o este que ves acá en la parte de atrás, que es muy útil, por ejemplo, si ves alguna serie o película que tenga algo de escenas oscuras, así sea algo momentáneo, en una habitación que sea algo iluminada. Otro punto que tiene a favor es que tiene ángulos de visión perfectos, sea cual sea el ángulo, sea cual sea la distancia en cuanto a apertura horizontal o vertical donde mires este modelo, los colores nunca van a perder volumen, van a permanecer, digamos que, intactos en cuanto a ese aspecto.
Otro punto a favor que tiene este modelo es que en el área gaming es compatible con los 144 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencia de actualización variables, el manejo del movimiento es increíblemente bueno, la uniformidad de colores grises también es muy buena con casi nada de efecto de pantalla sucia. El sistema de audio es bueno, no es lo más potente del mercado actualmente, pero digamos que es más que bueno para una habitación pequeña, quizá una habitación mediana, pero si quieres más bajos, sí que te tocará comprar una barra de sonido, obviamente que tenga subwoofer. Dentro de esos pros digamos que se relaciona con el primer contra que te mencioné, es que ya te dije que los televisores QD-OLED de Samsung se ha demostrado que tienden a resistir un poco más lo que tiene que ver con la retención de imagen y quemado de píxeles. El otro pro que también se contrasta con el segundo contra que te mencioné en cuanto al sistema operativo es que a muchas personas les gusta. De hecho, les gusta mucho la función de control remoto universal que, por ejemplo, los televisores con sistema operativo Google TV o Android TV no tienen, o que tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, si yo quisiera con este control sincronizarlo con algún decodificador de señal digital de algunas compañías aquí en mi país que ofrecen ese servicio, lo puedo hacer sin ningún problema para no tener que utilizar los controles al mismo tiempo. Entonces, para resumir de forma objetiva, te digo, este modelo tiene muchos pros o muchas ventajas o puntos a favor, y sus dos únicos contra, digamos que no son tan contra, o sus desventajas no son tan altas que yo te diga que realmente no lo compres. Es que no, es que si lo puedes conseguir a un buen precio, o si tu presupuesto te alcanza para poder comprarlo, sea cual sea el tamaño, adelante. Aunque sí es cierto que en algunos países, algunos tamaños, como por ejemplo el de 83 pulgadas y en algunos casos el de 75 pulgadas, tiene un panel diferente que sería el WOLED de LG, que no es que sea malo, simplemente que tendrá un poco menos de brillo y no tendrá la tecnología de color Quantum Dots, por lo cual los colores no lucirán tan vivos o tan saturados como este panel que es QD-OLED. Y bueno, se supone que la retención de imagen en este tipo de paneles WOLED de LG no es tan mejorada como en estos QD-OLED, pero tampoco voy a decir que sea lo peor y que sea terrible. Así pues, si puedes conseguir este modelo, adelante, no lo dudes. Si nunca has experimentado la tecnología OLED, créeme que cuando la puedas experimentar en este modelo, nunca vas a querer regresar a los televisores LCD LED. Para terminar, te recuerdo que podrías apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, con alguna donación que sea obviamente voluntaria. También realizando compras por medio de los enlaces de referidos que te dejo en la descripción, incluyendo aquellos de la página Amazon. Me lleva una pequeña comisión y eso obviamente me ayudaría muchísimo. Y también que le des like si el video te ha gustado, y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y que actives la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.